Muy interesante tu ponencia. Imagino que seguramente habrá muchas preguntas que todos estamos apuntando para el momento del coloquio. Y ahora sí que retomamos el hilo, pues correspondería pues hacer la presentación a don Víctor Domingo con la ponencia pues Política 0.0. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a don Jorge Ramió por la invitación a esta participación. Ya la tercera vez que lo hace y estoy encantado. Ha sido muy amable porque bueno, darnos voz a la Asociación de Internautas y a mí para entrar en la universidad, hablar sobre algo que realmente nos apasiona como es Internet, pues es algo que no, como dice el anuncio, que no tiene precio. Y la verdad es que ha sido muy activo porque cuando me planteó la invitación esta, que era ya por el 10 de enero, la verdad es que en la asociación estábamos en una situación bastante delicada, porque nos había caído una sentencia del Tribunal Supremo por supuestas intromisiones al honor, que nunca hicimos, pero que hay un requiebro legal que entra dentro de todo esto de lo que estamos hablando. Era responsabilizar, una cosa de ultratumba ahí, parecen tambores lejanos. Responsabilizar a los proveedores de servicio de los contenidos que alojan. La Asociación de Internautas ha sido referencia en España de ese proceso y la verdad es que la sentencia no es nada bueno para el futuro de Internet. De hecho, esta última semana ha habido un ejemplo que yo creo que Sánchez Almeida podrá hablar con mucho mejor que yo al respecto, de Google en Italia, donde se les ha responsabilizado por unos contenidos que alojaban sin ser responsables. En la misma sentencia o una sentencia parecida, a nosotros nos han cascado 36.000 euros más costas. Eso deben de saber que somos pobres y con eso ya nos hacen bastante daño, y a esta gente yo creo que hasta les piden penas de prisión o algo así. Entonces estamos en la misma situación, y efectivamente cuando Jorge me invitó a esto, pues estábamos en una situación, pero teníamos más situaciones. Estábamos metiendo en la Audiencia Nacional la recusación por conflicto de intereses de la ministra de Industria. Estábamos presentando la impugnación en la Audiencia Nacional también del canon digital, que por cierto, mañana hay un acto importantísimo a este respecto y que es uno de los frutos de la lucha de muchos años y de la lucha de una persona, Ana María Méndez, la responsable de APEMIR, la Asociación de Tiendas de Informática, que ha peleado sin cejar un momento y con una obstinación realmente pues muy envidiable y desde luego muy a tener en cuenta. Y mañana ha sacado el canon digital, el mismo canon digital que dijo don Eduardo Bautista que se paga, esto se paga y ya está, y el que no le guste que se aguante. Con esas palabras hay un titular, pues hay gente que no hemos accedido a esto y mañana lo van a ver en Europa. Afortunadamente hemos sacado eso y teníamos todos esos problemas. Hace 2 meses estábamos en una situación en que nos estábamos planteando si podíamos seguir, pagar ese dinero. Parece una campaña de donaciones, ya hemos podido recoger el 40% de ese dinero para hacer frente a la multa, y yo creo que podremos salir de esta, además gracias a la solidaridad de muchos internautas que están colaborando en medida para que pueda la Asociación de Internautas siga adelante. Entonces, cuando me preguntó, como yo sabía que iba a venir Simona, Carlos, Javier, Maestre, y se iba a hablar mucho de la LES y del canon y de todo este tipo de cosas, pues se me ocurrió, dije, bueno, pues vamos a hablar de una cosa, política 0.0, lo puse así, no política 2.0, sino política 0.0. Y eso tenía un sentido, o por lo menos tiene un sentido. Aquella misma semana hice un artículo para un periódico de tirada nacional reflexionando con ese titular, Política 0.0, y luego hice otro que se llamaba Ciudadanía Internauta. Y esto tiene un sentido porque era un poco las reflexiones que quería lanzar aquí, y luego de cara al debate, pues si conseguía obtener preguntas de ustedes que digan respuestas que a lo mejor no tengo, porque esto de la política 0.0 es una cosa que yo no soy capaz de tener unas conclusiones concretas, porque es una cosa que estamos escribiendo entre todos día a día. No está escrito, esto es
la primera página del libro este. Estamos en la prehistoria de esta comunicación. Nos hemos encontrado, y eso es, yo hablo en función de la experiencia que he tenido en estos 12 años con la presidente de la Asociación de Internautas y metido en 1000 batallas, nos hemos encontrado con un medio de comunicación que, y no quiero que me miren así aquí como si digo un pecado gordo, que es algo mucho más que los hilos, los ordenadores, la red esa de redes y el tema técnico, que está muy bien y además hay que seguir potenciando y hay que seguir innovando en eso, pero nos hemos encontrado con un medio de comunicación que la humanidad no había tenido nunca. Algunas veces lo comparan con la imprenta y posiblemente tengan razón. Hay que tener en cuenta que desde que salió la imprenta hasta la ilustración pasaron 300 años. Desde que llevamos 15 años, 20 años de Internet y está cambiando todo de una manera absolutamente precipitada, que a los que estamos incluso aquí todos los días metidos nos sorprende cada día cosas nuevas, ¿no? Como nos sorprende esto del intercambio de archivos. Era Napster primero, luego el intercambio de archivos, mañana será otra cosa que me imagino que ya estará funcionando. Y hay 2.000 millones de personas en el mundo que ya están conectadas a ese medio de comunicación. Por primera vez la humanidad tiene la posibilidad de estar conectada en online, un concepto que es y utilizar la interactividad, que la interactividad no es eso de que haya un CD de 3D ni no sé y que se haga cosas bonitas, no, la interactividad es que el sujeto, las personas nos convertimos en receptores de información como los medios de comunicación tradicionales y en emisores de comunicación. Y ahí es a donde se monta todo el follón y donde viene lo sorprendente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando la gente se empieza a comunicar, a compartir, a hacer cosas, a relacionarse en función de sus intereses, todo este show o este boom de las redes sociales, lo único que te está diciendo es que hay millones de grupos en el mundo de cualquier tipo de actividad, hasta malas, también las hay malas, porque estamos ahí todos volcados en este asunto, que la gente está funcionando por sus intereses y curiosamente la gente lo que está haciendo es ir al concepto originario de lo que es la política. Cuidado, cuando hablo de política no hablo de esta política en la que estamos encerrados y en la que hay que votar cada 4 años de los partidos, no, el concepto originario de que puedes influir en la cosa pública. Mucha gente, mediante Internet y además ante una sociedad civil absolutamente adormecida, controlada, manipulada y hastiada por los medios de comunicación y por los aparatos de los partidos políticos, de todos, se encuentra con que tiene la posibilidad de influir en la cosa pública. Estamos haciendo política con mayúsculas. Por eso decía lo de política 0.0. Esa es la experiencia que nosotros estamos encontrando desde la Asociación de Internautas. Desde la red, prácticamente de la red, estamos iniciando, protagonizando, compartiendo, colaborando en peleas políticas que somos capaces de influir y hemos sido capaces de influir, por ejemplo, pues a sacar una tarifa plana, un concepto absolutamente, ¿no? Nos llamaban las apoderadas telefónicas en el año 2000, nos decían que eso era imposible, que no se podía juntar las facturas de voz y datos, que se iba a saturar la red y sacamos la tarifa plana. No hemos conseguido ese Internet asequible y accesible y universal y neutral, estamos en ello, pero conseguimos la tarifa plana. Y pudimos influir en un gobierno y el gobierno nos hizo un poquito de caso y éramos unos descamisados y seguimos siendo unos descamisados. La Asociación de Internautas se mueve con un presupuesto en torno a los 30.000, 40.000 euros anuales. No es una cosa para lo que no es una cantidad para todo lo que estamos haciendo y cómo estamos funcionando que sea muy llamativa, pero influimos y se está influyendo. Estamos entrando en el territorio de que te pones a hacer cosas y resulta que eso tiene resultados. Te pones a batallar contra el canon digital desde el año 2003 y resulta que, eso sí, te dejas muchos pelos en esa gatera, una confrontación brutal, que por cierto la subcomisión del Congreso la semana pasada sacó unas conclusiones en las que decía y recomendaba al Gobierno
que había que acabar con esa disputa y con ese enfrentamiento entre el mundo digital y el mundo de la propiedad intelectual, de las sociedades de gestión en concreto, y sacamos un concepto que era una cosa pues de internautas y de internautas muy listos. Eso del canon digital era una cosa absolutamente desconocida y que nadie sabía, y se saca el concepto del canon digital fuera de la red y se consigue desde Internet, digamos, coordinar, agrupar, mandar la protesta a colectivos que no están en Internet. Ahora mismo hay una gran afinidad, incluso en algunos momentos, mediante la plataforma Todos contra el Canon, de acción y de propuestas conjuntas y de compartir un argumento contra el canon, pues donde están hosteleros, donde hay peluqueros, donde hay concejos, donde hay ayuntamientos, donde hay comisiones de fiestas, un montón de sectores que estaban siendo sometidos por algo que no era canon digital, pero que eran otras tasas parecidas. Y se ha generado ahora mismo una opinión pública mayoritaria, y eso ha surgido de la red, en contra de los métodos y las actuaciones de las sociedades de gestión de los derechos de autor, al punto de que una cosa absolutamente, que es una noticia importantísima, porque hace 2 años era absolutamente imposible, vamos, era imposible, nosotros junto con el abogado Javier de la Cueva y la Asociación de Internautas impugnamos el canon digital de los CDs y los DVDs vírgenes grabables y perdimos la votación por 2 votos y le dieron la razón a las sociedades de gestión hace solo 2 años. 2 años después, la misma Comisión de la Competencia ha hecho un informe absolutamente demoledor y que de alguna manera está certificando buena parte de los argumentos que desde Internet estamos lanzando. Y eso es importante. Efectivamente, alguien puede decir, bueno, pero mucho rollo, pero no habéis conseguido acabar con el canon. Efectivamente, no hemos conseguido acabar con el canon, pero yo aquí hago una reflexión y la dejo para adelante. No sirve de mucho, pero yo creo que en estos momentos, digamos, de abstinencia política y de exclusión política buena parte de la sociedad civil, yo creo que el ejercicio, el músculo democrático que se está produciendo en este tipo de debates, en este tipo, digamos, de enfrentamientos y de contraponer grandes lobbies con pues grupos de personas, comunidades espontáneas, comunidades muchas veces anónimas y absolutamente desinteresadas, y los estamos poniendo en la misma balanza. Yo creo que eso tiene un efecto, y una de las cuestiones por lo que yo quería hablar de política, unos efectos políticos importantes. En el año 2005 el canon digital se votó en el Congreso por unanimidad, con la excepción de los nacionalistas, que se abstuvieron, pero tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, incluso Izquierda Unida, contraviniendo sus propios mandatos electorales en la legislatura anterior, votaron por unanimidad. Ahora ese consenso sobre el canon digital en el Parlamento está roto. No nos podemos fiar mucho de lo que nos digan partidos que una vez votan una cosa y luego votan otra, o utilizan estos elementos como armas electorales, pero sí que ellos saben que nosotros no hemos dejado caer, no hemos soltado esa presa. Y la presa del canon digital es un elemento ahora mismo, yo creo que absolutamente desestabilizador sobre lo que se está planteando en la discusión actual, que es la adicional esta de la Ley de Economía Sostenible. ¿Por qué? Porque tanto el Gobierno como las sociedades de gestión, o incluso la propia coalición de creadores que se ha citado aquí, no quieren oír hablar del canon. Es un elemento perturbador. Hombre, resulta que el informe el 301 de Estados Unidos está diciendo España es uno de los países más piratas del mundo, pero no en ningún momento están hablando de 2 cuestiones. Uno, en España se está pagando un canon digital, mayoritariamente la opinión pública opina que arbitrario, indiscriminado y por lo tanto injusto por su aplicación.
y no recuerdan que en Estados Unidos no están pagando ese canon digital. Es cierto que en Estados Unidos no hay copia privada, es cierto que aquí sí la hay, pero no puede ser un país que está pagando 200 millones de euros al año de forma absolutamente injustificada. Cuidado, no solamente los que somos usuarios de los soportes, sino también nuestros ayuntamientos. Ahora mismo hay un movimiento de los ayuntamientos, claro. Como viene esto de la crisis, está todo el mundo apretado y se están dando cuenta que tienen unas partidas en concepto de canon que son lo suficientemente llamativas que se lo podrían quitar. ¿Por qué un ayuntamiento? ¿Por qué un juzgado? ¿Por qué el Ministerio de Economía, cuando compra este tipo de soportes, tienen que pagar canon en concepto de derecho de autor? No es lógico. Y si lo están pagando, eso quiere decir que lo estamos pagando el resto de los ciudadanos, aunque no seamos usuarios. Bueno, eso ya está calando y parece ser que la Subcomisión de Propiedad Intelectual algo ha entendido de eso. Hombre, tenemos que seguir apretando el acelerador porque los partidos políticos, no sé qué les pasa, pero cuando llega al Parlamento debe haber allí alguien que les aduce y les hace cambiar de opinión de una manera absolutamente radical y sin ningún tipo de justificación. Pero debe ser algo que debe pasar en el Parlamento solamente, porque luego cuando lo ves por la calle dices, no, si tenéis razón. Y digo, pues entonces, ¿por qué te ha pasado? Pues ha sido la cuestión de la aducción. Hay una en el PP, una diputada se llama Beatriz Rodríguez Salmones, que se ha aducido. Luego hubo una tal Isadora Rosaura de Izquierda Unida, que afortunadamente no sigue de diputada, pero sigue este hombre Llamazares, que les aducieron y les hicieron cambiar sus planteamientos electorales y alguien allí les convenció que tenían que hacer eso. Bueno, pues aquí seguimos diciendo que eso no está bien y seguimos en ese planteamiento. Ahora mismo el canon digital, en nuestra modestia y en nuestras reducidas finanzas, está, bueno, mañana se va a ver, lo va a ver APEMIT en una vista oral en Bruselas, está impugnado en la Unión Europea, no sé, esto cualquier día saldrá, el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, está impugnado, la Asociación Internauta lo tiene hecho, pero me consta que hay más organizaciones, incluso empresas, que también lo tienen impugnado actualmente la Audiencia Nacional y dentro de poco tendrán que fallar al respecto. Y recientemente los abogados David Bravo y Javier de la Cueva han iniciado una campaña espontánea de reclamaciones y denuncias del canon digital en Europa. Yo creo que no es de extrañar que ahora mismo el señor Eduardo Bautista, que en el año 2008 en una entrevista en El País dijera y obligara y amenazara al gobierno de que meter esto en el BOE, que cuando esto esté en el BOE esto ya no se mueve. Ahora mismo el que posiblemente se vaya a mover sea él, y espero que si se va él, el canon digital desaparezca y podamos entrar a lo mejor a discutir sobre esto de la ley de economía sostenible. Yo ya no voy a entrar y yo ya no quiero hacer, aunque podemos hablar del asunto de los enlaces y de todo este tipo de cosas, que a mí me parece, y bueno, en un sitio donde tenéis tanta idea de tecnología, me parece que es casi absurdo hablar de esas cosas. Lo que sí que a mí me preocupa mucho es que aquí ahora mismo, en esta primera década del siglo XXI, desde Internet, no solamente en España con especial virulencia y con bastante beligerancia. Hay que tener en cuenta que, y es una cosa curiosa, somos el país número 17 en cuanto a uso y penetración de las tecnologías de la información, porque tenemos el ADSL más caro y más lento de Europa, seguramente. Hay 4 millones de ciudadanos que no tienen acceso a la banda ancha, que creo que lo van a arreglar en enero de 2011, pero curiosamente en todos los estudios de tendencia dicen que los usuarios españoles de Internet, los internautas españoles, son posiblemente los que más participan en las redes sociales. O sea, somos como una gente muy activa, nos estamos creyendo esto de Internet y hay una participación muy superior al porcentaje de penetración que hay en la sociedad. Y es una cosa que, bueno, pues ya se está empezando a estudiar en las universidades y en los másteres. Yo creo que empieza más a estudiarse en las escuelas de negocios, pero también ayer, curiosamente, viendo documentación para esta intervención, me quedé un poquito tranquilo, porque bueno, voy a hablar de política, a ver si va a ser un poco petulante. Y veo que ahí eres pionero, ¿eh? En la escuela de verano de
la Escuela de Verano de San Lorenzo del Escorial, organiza un curso del 3 al 20 de junio que se llama Comunicación Política, Vida Tecnológica, una cosa impresionante. Y lo organiza la Moncloa para ver pues cómo se comunica políticamente, o sea, digamos, con un programa, digamos, y con términos absolutamente novedosos. Espero que los que den el curso no sean los mismos que hicieron el peor anuncio del año pasado. Es una campaña que nos costó 2 millones de euros y que era una cosa que era, si eres legal, eres legal. Una cosa absolutamente, realmente preocupante, ¿no? Que es tendenciosa, engañosa, que se utilizan recursos públicos y que de alguna manera, no, iba contra todos nosotros. Yo quería hacer, efectivamente, y para no abarcar mucho y para romper mi estamínico, antihistamínico ¿no? Y luego poder un poco charlar más tranquilamente, bueno, pues mandar este tipo de reflexiones. Pero por último, para no centrarlo todo en lo que sucede en España, que también hay que entrar un poco también en la posibilidad y el miedo que nos da que ahora mismo se legisle, porque independientemente del tema este de los aranceles, que es un auténtico humo de colores, lo de las cuestiones, Carlos podrá hablar mucho mejor y con más propiedad que yo de los temas legales de estas 200 y el humo de colores que supone eso. El problema como ciudadano, como internauta concienciado y que creemos, cuidado, no somos ningún tipo de talibanes. Me refiero que somos internautas, nos gusta Internet, a muchos vivimos de Internet, eso es una cosa que es evidente, pero no creemos que Internet sea un fin en sí mismo. Simplemente es un medio de comunicación. Un medio de comunicación que tiene que ser accesible independientemente de tus posibilidades económicas, de dónde vivas y que todo el mundo pueda tener posibilidad. Que habrá mucha gente que no lo quiera y de hecho hay gente que rechaza este tipo de procedimientos, bueno, allá ellos. Pero luego es una cosa que tiene que ser accesible, asequible, universal y esperemos que neutral. Porque donde nos estamos encontrando el problema de todo esto de la Ley de Economía Sostenible, incluso la imposición en el Boletín Oficial del Estado de una cosa como el canon, o incluso el nombramiento de una ministra de Cultura con un conflicto de intereses absolutamente palpable y que ha demostrado que no nos equivocamos cuando decíamos que esa ministra no es la ministra de todos, sino que es la ministra de parte. El problema es que esto, si suben ese tipo de leyes a los boletines oficiales del Estado, eso queda ahí. Y queda ahí para el futuro. Y la tecnología seguirá corriendo. Y eso es lo que nos preocupa. Y lo que nos preocupa es que los políticos, en general todos los legisladores, tomen esto con tanta superficialidad. Yo muchas veces dudo si lo hacen por miedo a perder ese estatus de intermediario que Internet rompe. Yo no me explico en estos momentos por qué no está funcionando el DNI electrónico. Hay 13, 14 millones. Se están gastando un dineral en las páginas dobles de los periódicos anunciando el DNI electrónico. Y no debe haber ni medio millón de usuarios de este país que estén utilizando el DNI electrónico. ¿Por qué? Si pudieras utilizar el DNI electrónico, aquí ha habido experiencias pilotos como la de Jun, donde se propició una cosa hace ya 5 o 6 años, donde se propició el voto electrónico. Y eso ha desaparecido. Además, se propiciaba el voto electrónico teniendo que ir a un sitio a votar con edad. A mí, ¿qué más me da? Si tengo que ir a un sitio a votar, en vez de prefiero echar la papeleta, que da más romántico y más lírico. No, se trata de tú poder votar desde casa. Si tú puedes tener esa participación, esa acción directa entre el intermediario y el administrador y el administrado, yo creo que eso ahora mismo es lo que a los políticos les está dando mucho miedo. Y pongo un ejemplo que llamó mucho la atención y que todavía se está estudiando y yo creo que todo lo que se estudió ahora lo están borrando. El caso de Obama, cómo llegó Obama a la presidencia de Estados Unidos con una fuerte participación internauta. 8 o 9 millones de personas estuvieron lanzando y haciendo un marketing directo y en línea absolutamente impresionante. Batió cifras de recaudación por Internet. Ya nos gustaría hacerlo nosotros con las donaciones. Una cosa absolutamente impresionante y se pone en la presidencia
una cosa que llamó mucho la esperanza es que dentro de los tres puntos que él lanzó para superar la crisis, uno de ellos era invertir en infraestructura, diciendo, si conseguimos que todo Estados Unidos esté conectado, que la banda ancha llegue a todos los puntos, estamos promocionando el desarrollo, estamos promocionando la inversión, estamos promocionando tener a Estados Unidos en línea, teniendo en cuenta que el 40% de la economía, estoy dando aquí unos golpes, de la economía norteamericana pasa por Internet en estos momentos. Y eso era esperanzador, era tan esperanzador como que el presidente del Gobierno y el ministro de Industria vayan a CEBIZ esta semana a marcar paquete de lo modernos que somos. Pero se nos cae todos los palos del sombrajo cuando es Obama el que pone de vicepresidente a un señor que viene de la industria de estos de los lobbies culturales, que ahora mismo son los mayores reaccionarios que hay ahora mismo en el mundo contra el progreso, vamos a hablar en términos conceptuales, que están contra el progreso y le está haciendo caso y está entrando en romper la neutralidad de la red. Es más, a nuestro presidente, que es muy sensible a todo lo que venga de allí y es una persona absolutamente influenciable, le está tratando de convencer de que nos meta esta ley bajo todos los conceptos, incluso en contra de una opinión absolutamente mayoritaria, incluso aunque le vaya a costar ahora mismo miles y miles y cientos de miles de votos, pero votos absolutamente argumentados y no de estos votos de que voto al otro porque no te voto a ti o voto a ti, porque yo creo que con eso hay que romper. Bueno, yo termino con esto. A mí me parece que los políticos cuando llegan al poder, y estoy hablando en términos de Internet, yo creo que rompen un poco todo lo que habían prometido con Internet. Aquí hay un ejemplo clarísimo en todas las... Y en el curso este que van a dar en el Escorial hay un apartado, los blogs de los políticos en el 2008. Cuando aquí se presentan a las elecciones, todos los políticos tienen su blog, su grupo de Facebook, no sé qué, bueno, impresionante. Son hombres Internet completamente. Y cuando han salido de las elecciones los dejan, los abandonan y nos dejan con el... pierden la posibilidad de estar conectados. Lo que pasa, claro, que es un coñazo, hay que reconocer, ser un político y estar atendiendo a la gente que está votando. Es que no tienes tiempo para otras cosas, que es realmente a lo que los políticos no se deberían dedicar a otras cosas. Y yo creo que esta es un poco la reflexión que quería lanzar en este contexto de hablar de política y de derechos civiles. Creo que ahora mismo estamos protagonizando la lucha de los derechos civiles del siglo XXI y creo que es importante que las cosas pues no vayan por el camino que quieren unos pocos, como ha pasado durante todo el curso de la historia que conocemos. Muchas gracias.